Bueno, vamos a conversar en este bloque con Jorge Garrido, diputado nacional, mandato cumplido. El martes, cuando nosotros cerrábamos nuestro programa, habíamos adelantado esta entrevista a propósito de una situación que estamos observando en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y por ende esto también repercute en los municipios, que muchas veces habíamos conversado con él y, a razón de ser sinceros, habíamos escuchado también mucho tiempo antes de que las cosas sucedieran, en alguna de sus manifestaciones, que mucho de lo que está aconteciendo hoy en la Argentina, el diputado mandato cumplido ya lo había esbozado, y nosotros le hacíamos recordar, por ejemplo, un encuentro que se realizó en el restaurante General, allí en la capital federal, en la calle Belgrano, donde cuando estaba a poco de votarse en el 2007 con la famosa concertación plural que armó el kirchnerismo para juntar a un sector del radicalismo que se había ido en ese momento del partido y que puso a Cobos como candidato a vicepresidente, en aquel momento, por ejemplo, Garrido decía que no tenía ningún futuro la concertación plural, porque ese tipo de unidad, si no había unidad de concepción, eran inviables. Y después fueron sucediendo un montón de cosas en nuestro país que queríamos conversar con él, porque en muchos de nuestros programas él ya lo había venido adelantando, y así que se lo vamos a preguntar nuevamente para también, por supuesto, saber qué es lo que piensa de este momento. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cuénteme ¿Qué está observando hoy, digamos, a partir de aquello que yo relataba el martes y que acabo de decir en la presentación, cuando usted observaba que, por ejemplo, el tema de la concertación plural iba a fracasar porque, desde el punto de vista de cómo se armó y de cómo se estructuró, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir? Lo que a veces sucede también es que no es solo lo importante aquello que se expresa, sino en el momento en que se lo expresa, porque hoy muchos pueden hablar y decir que se dieron cuenta que el kirchnerismo es una cosa, que es otra, que la política va para un lado, va por el otro. Ahora, a veces las palabras y los dichos y las frases y los análisis tienen valor en el momento en que se los expresa, cuando a veces la corriente va por otro lado. Sí, bueno, este programa es una muestra de eso. No, en rigor de verdad lo que hicimos en el General antes de la elección fue posterior al lanzamiento de Cobos, de Cristina Kirchner y Cobos, donde nosotros decíamos que la esperanza que teníamos era que en el proceso que se tuvo que hacer cargo el presidente Kirchner del país, no tuvo posibilidad de elaborar la primera etapa. Como todos sabemos, Perón hablaba de 4 etapas: la etapa doctrinaria, la etapa de la toma del poder, la etapa de la institucionalización y la etapa dogmática, digamos. Nosotros decíamos que la verdad que se vinieron haciendo algunos inventos por el apresuramiento, por la situación del país, que a veces parecían hasta inocentes. Esperar que Julio Cobos sea leal a una cosa distinta a la que él mismo piensa, o que en realidad, ¿qué trajo el radicalismo al por entonces kirchnerismo? Katz de Mar del Plata, que bien no le fue, y Cobos en Mendoza. Hoy vemos que la verdad que estas construcciones electorales sin un proyecto político claro, para mí es la forma de trasuntarse una vieja discusión que yo he dicho en este programa, que mi generación no participó de la conquista ni del 45 ni del retorno de Perón en el 70, pero que algún grado de responsabilidad tenemos en los 80. La pregunta que hago y que me hago es que muchas veces los compañeros, más que creer en los paradigmas existentes o el discurso oficial, no se animan a discutir desde la propia esencia. Digo, el peronismo, por ejemplo, la política de derechos humanos del gobierno. Yo estoy de acuerdo en todo lo que se está haciendo por los derechos humanos, pero ¿se puede estar a favor del
de los juicios de lesa humanidad y no reconocer delito de lesa humanidad el aborto? Se puede abordar desde algún lugar, digamos que la doctrina informa a la política. La doctrina es una forma de mirar, una cosmovisión, definido por su conductor y llevado adelante en su doctrina. Somos un movimiento profundamente humanista y profundamente cristiano. Entonces la verdad que estar a favor del matrimonio de personas del mismo sexo para no ser homofóbico es callar la verdad. Y lo que yo dije en el general justamente es que lo que muchas veces le pasó a la Iglesia Católica, de donde provenimos la mayoría, es que en este ecumenismo progresista dejamos de predicar la verdad. Y yo creo que cuando se habla de que Perón hacía frente era porque el borde del plato estaba claro, porque el peronismo sabía dónde iba y se aliaba con aquellos que iban al mismo lugar, pero no había una paridad. El que conducía era el movimiento peronista. Yo creo que el movimiento peronista tal cual lo conocimos nosotros se fue con Perón. Bueno, ahí está el punto que yo le iba a preguntar, es decir, cuando uno observa lo que pasó en el 2007 y lo que pasó desde el 2007 a esta parte, uno se tiene que hacer muchas preguntas, entre ellas decir, bueno, en realidad esa concertación plural que quiso llevar adelante Kirchner, ¿tenía al movimiento peronista como eje central? Porque una cosa es definirse peronista, una cosa es decir soy o declamar soy peronista, y otra cosa es el accionar en el día a día que demuestra si uno es o no es peronista de acuerdo a la única concepción que es el peronismo. En esta falsa discusión que es hablar del peronismo de derecha, el peronismo de izquierda, el peronismo de centro, ¿verdad? Son palabras que no tienen un profundo sentido. O sea, el peronismo es uno solo. Sí, yo lo que le diría... No es otra cosa. Yo lo que le diría a muchas personas que son por naturaleza antiperonistas, que más allá de la falencia o no falencia, yo le diría que le presten más atención al peronismo porque van a sufrir menos, porque todos los cambios de la Argentina van a provenir de la información que el peronismo da al nuevo movimiento nacional. Esto que vos me preguntás sobre el kirchnerismo, vos fíjate, ¿qué es lo que se intentó hacer con la concertación? Es una crítica que no la hago en tercera persona, me la hago porque yo era diputado nacional de ese bloque, participé y jugué, pero la verdad que lo que hicimos fue algo antiguo que se escribió en Inglaterra y que se llamó Frankenstein, el cuento, que era unir pedazos de cadáver, darle corriente, un cadáver se movió y parecía que tenía vida, pero no tenía vida. Es como hoy cuando se dice, por un lado las organizaciones sociales nacieron, para nosotros Organizaciones Libres del Pueblo, con una demanda en el 2001. Esas organizaciones tienen que tributar y transformarse en organizaciones intermedias por un Estado justicialista. Ahora, lo que yo me pregunto de estas organizaciones, primero, ¿no son partidos políticos o agrupaciones? Primero, ¿están organizados? Segundo, ¿son libres? Tercero, ¿pertenecen al seno del pueblo? Y nunca que hubo una revolución o un momento de quiebre, la situación volvió al mismo lugar. 1945 cambió la cosmovisión de Argentina. Yo diría más, de América. En 1955, en este programa he dicho varias veces, se bombardeó la Plaza de Mayo, vinieron distintas revoluciones militares, en el 76 lo desaparecido, pero no se puede comprender la Argentina sin el peronismo. ¿Por qué? Porque es otra Argentina. Después del 2001, lo que viene, desde el punto de vista sociopolítico, es distinto, es de otra manera, es de otra naturaleza. Y no va a volver a ser lo que era antes. Entonces, hay dos discusiones en marcha. ¿Es posible la democracia social orgánica y directa? Porque esto de que los marxistas dicen que el hombre se determina en las condiciones materiales de existencia. En 76 terminó el gobierno militar. Fuimos a elecciones, teníamos todas las posibilidades. Y la verdad que no tomamos esto que Perón llamaba partido sin arraigo,
la cosa pública abordada desde el movimiento nacional.